¿Qué sucede cuando un objeto venido de las profundidades del espacio interestelar comienza a comportarse de maneras que ningún científico esperaba? Quédate hasta el final, porque lo que está ocurriendo en nuestro cielo podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el cosmos. Hace apenas unas semanas, un telescopio ubicado en el corazón de la Ciudad de México capturó algo extraordinario, algo que tiene a los astrónomos de todo el mundo despiertos por las noches, buscando respuestas que parecen escaparse entre los dedos como arena fina. Amigos, ¿alguna vez han lanzado una piedra al aire y esperado que cambiara de rumbo por sí sola? Porque eso, en esencia, es lo que estamos presenciando con este visitante cósmico llamado 3I Atlas. Y sé que suena imposible, sé que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero los datos están ahí, las imágenes no mienten. ¿Qué pasará cuando este objeto llegue a las cercanías de Júpiter en 3 años? ¿Será coincidencia o estamos frente a algo que reescribirá los libros de astronomía para siempre? El cometa 3I Atlas no es un visitante ordinario. No nació en nuestro sistema solar, no se formó en la nube de Oort ni en el cinturón de Kuiper. Este objeto viajó distancias que la mente humana apenas puede concebir, atravesando el vacío entre las estrellas durante millones, quizás miles de millones de años, hasta que finalmente llegó a nuestro vecindario cósmico. Y desde el momento en que fue detectado, comenzó a mostrar comportamientos que desafían todo lo que creíamos saber sobre los cometas. Las imágenes más recientes, captadas por un equipo de astrónomos trabajando en la Ciudad de México, revelaron algo que dejó a la comunidad científica en un estado cercano al asombro. La trayectoria de este cometa, según los cálculos más precisos disponibles, experimentó un ajuste. No una desviación caótica causada por fuerzas aleatorias, no un empujón casual del viento solar, sino un cambio preciso, casi milimétrico en términos astronómicos, que lo colocó en una ruta de encuentro directo con el radio de Hill de Júpiter. Para entender la magnitud de este hallazgo, primero hay que comprender qué es exactamente el radio de Hill. Imagina una zona invisible alrededor de cualquier planeta masivo, una frontera sutil donde la gravedad de ese mundo comienza a dominar sobre la del Sol. Es como un territorio propio, un reino gravitacional que separa la influencia de un planeta de la influencia de nuestra estrella. Júpiter, siendo el gigante de nuestro sistema, posee un radio de Hill enorme que se extiende por más de 53 millones de kilómetros en todas direcciones. Y 3I Atlas, después de ese misterioso ajuste en su trayectoria, se dirige exactamente hacia ese borde, no cerca de él, no en su proximidad general, sino exactamente hacia él. La precisión es del tipo que hace que los astrónomos detengan lo que están haciendo, revisen sus cálculos 2 y 3 veces, y luego busquen errores que simplemente no están ahí. Pero aquí viene la parte que verdaderamente quita el sueño a quienes estudian estos fenómenos. Ese ajuste no ocurrió cuando podíamos observarlo. Sucedió cuando el cometa se encontraba detrás del Sol, completamente invisible desde la Tierra, fuera del alcance de cualquier telescopio terrestre o espacial. Cuando finalmente reapareció en nuestro campo de visión y los científicos actualizaron sus modelos orbitales, descubrieron que algo, lo que sea que haya sido, había empujado al cometa justo lo suficiente para cambiar su destino de manera radical. Las probabilidades de que esto suceda por pura casualidad son astronómicamente bajas. Estamos hablando de 1 en 1000 millones, quizás peor. Es como lanzar un dardo desde 100 metros de distancia, con los ojos vendados, en medio de una tormenta de viento, y aún así, dar justo en el centro del blanco. Eso es exactamente lo que este visitante interestelar acaba de lograr. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, amigos? Pensábamos que un cometa era simplemente una bola de hielo a la deriva, siguiendo las leyes de la gravedad como cualquier otro objeto en el espacio. Pero 3I Atlas nos está diciendo que tal vez no es tan simple.
¿Qué tipo de fuerza natural puede producir ese nivel de precisión? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Algo que nuestros instrumentos no pueden detectar? Les prometo que mientras más avancemos en esta historia, más fascinante se pone. Cuando un objeto celeste cambia de rumbo inesperadamente, los científicos buscan explicaciones dentro del marco de la física conocida. La primera candidata, la más obvia y estudiada, es la desgasificación. Los cometas están compuestos principalmente de hielo, polvo y compuestos volátiles que se subliman cuando se acercan al Sol. Esos chorros de gas actúan como pequeños motores de cohete, empujando al cometa en direcciones que pueden parecer impredecibles, pero que siguen patrones identificables. Es un fenómeno bien documentado, observado en docenas de cometas a lo largo de décadas de estudio. Pero aquí está el problema fundamental con esa explicación. La desgasificación produce empujones caóticos, no ajustes precisos. Es como intentar estacionar un automóvil soplándole con un ventilador industrial. Podrías moverlo, sin duda, pero jamás lo colocarías perfectamente en el espacio designado, alineado al milímetro, con las líneas pintadas en el suelo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que parece haber sucedido con 3I Atlas. El empujón fue de la magnitud exacta, en el momento exacto, para colocarlo en una trayectoria que culminará en marzo del año 2026 con un encuentro cercano al límite gravitacional de Júpiter. Es el tipo de coincidencia que hace que incluso los científicos más escépticos comiencen a rascarse la cabeza con genuina perplejidad. Las imágenes captadas desde la Ciudad de México revelan además otro elemento intrigante, algo que añade una capa adicional de misterio a este enigma cósmico. 3I Atlas no solo cambió su rumbo de manera inexplicable, también está exhibiendo una estructura de cola completamente anómala que desafía los modelos establecidos. Los cometas, como muchos saben, desarrollan colas espectaculares cuando se acercan al Sol. La radiación solar y el viento estelar empujan el polvo y el gas lejos del núcleo, creando esas estelas luminosas que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nuestros antepasados las veían como presagios, como mensajes divinos escritos en el firmamento. Hoy sabemos que son fenómenos físicos perfectamente naturales, resultado de la interacción entre el material cometario y la energía de nuestra estrella. Pero 3I Atlas tiene algo que muy pocos cometas muestran: una anticola, una cola que apunta hacia el Sol, no lejos de él. Este fenómeno, aunque raro, no es completamente desconocido en la astronomía cometaria. Ocurre cuando partículas pesadas quedan suspendidas a lo largo de la órbita del cometa y desde cierto ángulo de observación parecen formar una cola que desafía la lógica aparente. Es un efecto de perspectiva, nada más, o al menos eso es lo que debería ser. Pero aquí viene lo que me tiene verdaderamente fascinado, amigos. La anticola de 3I Atlas es demasiado estrecha, demasiado definida, demasiado estable. ¿Saben lo que parece? Parece como si alguien hubiera trazado una línea recta con un láser a través de millones de kilómetros de espacio vacío. Y eso, según los modelos físicos que tenemos, no debería ser posible. ¿Están empezando a entender por qué este objeto tiene a todo el mundo tan inquieto? Cuando un cometa libera polvo hacia el espacio, ese polvo debería dispersarse de manera predecible. La gravedad del Sol, la presión constante de la radiación solar, las pequeñas perturbaciones gravitacionales causadas por los planetas, todo contribuye a que las partículas se esparzan en un patrón amplio y difuso con el paso del tiempo. Es física básica, mecánica celeste, que hemos comprendido y utilizado para predecir el comportamiento de innumerables objetos durante más de 3 siglos. Pero la anticola de 3I Atlas no se comporta de esa manera. Se ve ordenada, se ve intencional, se ve como si algo estuviera manteniendo esas partículas en formación perfecta a través de distancias que desafían la imaginación humana. Y eso plantea una pregunta profundamente incómoda para la comunidad científica. ¿Qué fuerza natural puede mantener una estructura tan precisa a lo largo de escalas tan vastas?
Los astrónomos han propuesto varias teorías para intentar explicar esta anomalía. Tal vez la composición del cometa es completamente inusual, con tipos de hielo que subliman de maneras que nuestros modelos aún no capturan correctamente. Tal vez hay campos magnéticos involucrados, interacciones electromagnéticas entre el polvo cometario y el viento solar que nuestras ecuaciones todavía no describen con precisión suficiente. Tal vez la estructura interna del núcleo es tan irregular, tan diferente de cualquier cometa que hayamos estudiado, que produce chorros de gas perfectamente direccionados, que crean patrones aparentemente artificiales, pero que en realidad obedecen a procesos naturales que simplemente no entendemos. Todas esas son explicaciones posibles. Los científicos están trabajando día y noche para probarlas, utilizando cada dato disponible, cada imagen capturada, cada medición espectroscópica. Pero aquí está el problema fundamental. Ninguna de esas explicaciones encaja perfectamente con todas las observaciones. Cada vez que parece que una teoría funciona, aparece un nuevo detalle que no cuadra, una pieza del rompecabezas que simplemente no embona con el resto. La distribución del polvo alrededor de 3I Atlas presenta otro misterio que tiene perplejos a los especialistas. En un cometa típico, esperamos ver una separación clara entre las partículas finas y las partículas gruesas. El polvo fino, siendo ligero, es empujado rápidamente lejos del núcleo por la presión de la radiación solar. El polvo grueso, siendo más pesado, permanece más cerca de la trayectoria orbital original. Con el tiempo, esta separación se vuelve muy evidente en las observaciones, pero en 3I Atlas, esta separación no es tan clara como debería. Hay regiones donde el polvo fino y el polvo grueso parecen mezclados de manera homogénea, como si hubieran sido liberados al mismo tiempo desde la misma región del núcleo, pero luego se hubieran comportado de maneras completamente diferentes a lo esperado. Es un patrón que desafía nuestros modelos de emisión de polvo cometario de maneras fundamentales. Y cuando digo que no encaja, amigos, no estoy hablando de pequeñas discrepancias que podemos ajustar con un poco de matemáticas avanzadas. Estoy hablando de diferencias que nos obligan a reconsiderar nuestras suposiciones más básicas sobre cómo funcionan estos objetos. ¿Acaso 3I Atlas está hecho de materiales que nunca hemos visto antes? ¿Proviene de un entorno tan diferente del nuestro que sus procesos físicos no se parecen en nada a lo que conocemos? Piénsenlo un momento. Esa posibilidad es muy real y merece consideración seria. 3I Atlas es un objeto interestelar, lo que significa que se formó en algún lugar completamente fuera de nuestro sistema solar, tal vez alrededor de una estrella muy diferente del Sol, una enana roja fría o una gigante azul ardiente, tal vez en una región de la galaxia donde las condiciones de temperatura, presión y composición química eran radicalmente distintas de las que existían en la nebulosa primordial que dio origen a nuestro propio vecindario cósmico. Si ese es el caso, entonces el cometa podría contener tipos de hielo que jamás hemos tenido la oportunidad de estudiar, compuestos orgánicos que no existen en la Tierra ni en ningún asteroide o cometa local, estructuras cristalinas que subliman de maneras completamente inesperadas cuando son calentadas por la luz de nuestra estrella. Todo eso podría explicar, al menos en parte, por qué el comportamiento de 3I Atlas resulta tan desconcertante para nuestros modelos actuales. Pero incluso aceptando esas posibilidades, todavía queda el problema de la precisión. Todavía tenemos que explicar cómo un objeto supuestamente natural pudo ajustar su trayectoria con tanta exactitud que terminará pasando por el radio de Hill de Júpiter en el año 2026. Y esa, honestamente, es la parte más difícil de aceptar. No porque sea físicamente imposible, sino porque requiere una combinación de factores tan específica, tan improbable estadísticamente, que casi parece diseñada por alguna inteligencia. El radio de Hill de Júpiter es una región inmensa del espacio, con más de 53 millones de kilómetros de radio. Es una zona donde la gravedad del planeta gigante comienza a dominar sobre la influencia gravitacional del Sol. Para un objeto que viaja a través del espacio interestelar
a velocidades tremendas, llegar exactamente a ese borde no tiene un propósito obvio desde el punto de vista puramente físico. No es un lugar donde ocurra algo especial de manera natural, como una ruptura por fuerzas de marea o una activación térmica súbita. No es un punto de resonancia orbital que pueda capturar al objeto y convertirlo en un nuevo miembro permanente de nuestro sistema. Es simplemente un límite gravitacional, una frontera invisible en el vacío del espacio. Y sin embargo, 3I Atlas se dirige directamente hacia él, con una precisión que resulta casi perturbadora. ¿Y saben qué me pregunto constantemente, amigos? Si esto fuera una coincidencia, sería una de las coincidencias más extraordinarias en toda la historia de la astronomía moderna. Pero si no es coincidencia, si hay una razón por la que este visitante interestelar se dirige hacia ese punto específico del espacio, entonces tenemos que preguntarnos cuál es esa razón. ¿Hay algo en el radio de Hill de Júpiter que no estamos viendo? ¿Algo que nuestros instrumentos no detectan? La posibilidad de que la trayectoria del cometa haya sido determinada hace mucho tiempo, quizás antes incluso de que entrara en nuestro sistema solar, es especulativa sin duda. Pero no es completamente descabellada cuando se considera dentro del contexto apropiado. Si 3I Atlas fuera un objeto artificial, o al menos un objeto cuyo movimiento hubiera sido influenciado por algún tipo de tecnología en algún momento de su larga travesía, entonces su trayectoria podría haber sido planeada con anticipación, podría haber sido diseñada específicamente para realizar un sobrevuelo de Júpiter, tal vez para utilizar la inmensa gravedad del planeta como un impulso gravitacional, una onda cósmica que acelerara su salida del sistema solar hacia un nuevo destino entre las estrellas. Es una maniobra que nuestras propias sondas espaciales han realizado docenas de veces con éxito rotundo. La Voyager 1 y la Voyager 2, esas embajadoras de la humanidad que ahora navegan por el espacio interestelar, usaron a Júpiter precisamente para ese propósito hace más de 4 décadas. Y si una civilización extraterrestre quisiera enviar una sonda de exploración a través de la galaxia, utilizar planetas gigantes como Júpiter para ajustar trayectorias y ganar velocidad, sería una estrategia perfectamente lógica y extremadamente eficiente en términos de energía. El profesor Abraham Loeb, de la Universidad de Harvard, es una de las voces más prominentes y también más controvertidas en este tipo de debates. No es un teórico marginal ni un buscador de atención mediática. Es un científico genuinamente respetado, con cientos de publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Alguien que dirigió el Departamento de Astronomía de Harvard durante casi una década completa. Y él ha sugerido algo que hace que muchos de sus colegas se sientan profundamente incómodos. Loeb argumenta que objetos como 3I Atlas y antes que él el famoso Oumuamua podrían no ser completamente naturales en su origen o en su comportamiento actual. No está afirmando categóricamente que sean naves espaciales alienígenas. No está diciendo que haya seres de otros mundos pilotándolos a través del cosmos. Lo que está diciendo, con la cautela propia de un científico riguroso, es que las anomalías que estamos observando son tan significativas, tan difíciles de explicar satisfactoriamente con la física conocida, que sería científicamente irresponsable no considerar todas las posibilidades. Y eso incluye, en teoría al menos, la posibilidad de que estemos observando algo fuera de lo ordinario. Algo que podría incluir, por remota que parezca la probabilidad, tecnología de origen desconocido. Miren, amigos, sé perfectamente que eso suena a ciencia ficción, lo sé. Pero si Loeb está haciendo estas preguntas desde la cátedra de Harvard y cada vez más científicos están empezando a admitir, aunque sea en conversaciones privadas, que hay algo genuinamente extraño con estos visitantes interestelares, entonces tal vez nosotros también deberíamos mantener la mente abierta. ¿Recuerdan a Oumuamua, ese objeto alargado que pasó por aquí en el año 2017? Oumuamua fue el primero de estos visitantes en ser detectado. Apareció sin previo aviso en octubre del año 2017, captado por el telescopio Pan-STARRS, ubicado en las alturas volcánicas de Hawái.
Su nombre, en lengua hawaiana, significa aproximadamente mensajero de lejos que llega primero, y fue un mensajero verdaderamente extraño, sin la menor duda. Su forma era completamente inusual para cualquier objeto cósmico conocido. Alargado como un cigarro gigante, quizás 10 veces más largo que ancho, una proporción que no se había observado jamás en ningún asteroide o cometa de nuestro sistema solar. No mostraba una cola visible, a pesar de haber pasado relativamente cerca del Sol. Algo inesperado si realmente era un cometa tradicional con hielos que deberían haberse evaporado. Y lo más desconcertante de todo, aceleró mientras se alejaba de nuestra estrella, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia afuera. Los astrónomos propusieron múltiples explicaciones para ese comportamiento anómalo: desgasificación de hielos exóticos que no producían cola visible, presión de radiación solar actuando sobre una superficie inusualmente reflectante y delgada, efectos térmicos complejos que nadie había considerado previamente, pero ninguna explicación encajaba perfectamente con todas las observaciones disponibles. Cada teoría dejaba algún cabo suelto, algún detalle sin resolver, y luego, antes de que pudiéramos estudiarlo más a fondo con instrumentos más potentes, Oumuamua desapareció en la oscuridad del espacio interestelar, alejándose de nosotros a velocidades tremendas, dejándonos con más preguntas que respuestas y una sensación persistente de oportunidad perdida. Y ahora tenemos a 3I Atlas, otro visitante interestelar, otro objeto que se comporta de maneras que desafían nuestras expectativas establecidas. Y esta vez, la situación es diferente. Esta vez, el objeto no se está alejando todavía. Esta vez, tenemos años por delante para estudiarlo, para observarlo con cada instrumento disponible, para tratar de entender verdaderamente qué está sucediendo. ¿Será suficiente tiempo para resolver el misterio, amigos? ¿O nos dejará con aún más preguntas de las que ya tenemos? La verdad es que nadie puede saberlo con certeza en este momento, pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa, cada nueva imagen capturada, cada nueva medición realizada, nos acerca un poco más a la verdad. Y eso, por sí solo, ya es extraordinario. ¿No les parece emocionante ser testigos de esto? Las imágenes obtenidas desde el telescopio de la Ciudad de México están contribuyendo de manera crucial a este esfuerzo científico internacional. La claridad de las fotografías, la resolución alcanzada, la capacidad de captar detalles finos en las colas y en la enigmática anticola. Todo eso está permitiendo a los investigadores de todo el mundo construir un modelo cada vez más completo de lo que realmente está sucediendo con este visitante cósmico. Y lo que están observando resulta absolutamente fascinante. Las colas de 3I Atlas no son estructuras estáticas como podrían esperarse de un simple trozo de hielo y roca a la deriva. Están evolucionando constantemente, cambiando de forma, desarrollando nuevas estructuras casi en tiempo real ante los ojos atónitos de los observadores. Hay momentos específicos en que la anticola se intensifica de manera dramática, volviéndose más brillante y más definida de lo que cualquier modelo predice. Hay momentos en que nuevas colas secundarias parecen brotar del núcleo como ramas de un árbol cósmico, creciendo a velocidades imposibles. Es como si el cometa estuviera de alguna manera vivo, respirando, reaccionando a condiciones cambiantes a medida que viaja a través de nuestro sistema solar hacia su encuentro con Júpiter. Los cometas normales, por supuesto, también muestran cambios en su actividad a lo largo del tiempo. Pero generalmente esos cambios son predecibles, correlacionados de manera clara con la distancia al Sol, con la rotación del núcleo sobre su propio eje, con la geometría orbital que determina cuánta radiación solar reciben en cada momento. Son cambios que nuestros modelos pueden anticipar con razonable precisión. Con 3I Atlas, los cambios parecen ocurrir sin una razón clara ni un patrón identificable. Es como si el cometa estuviera respondiendo a señales que no podemos detectar con nuestros instrumentos actuales, reaccionando a estímulos invisibles que escapan a nuestra comprensión presente.
Uno de los aspectos que más intriga ha generado en la comunidad científica es la variabilidad del brillo del objeto. Los astrónomos están documentando fluctuaciones que no se correlacionan de manera limpia con la rotación esperada del núcleo cometario. La curva de luz, ese registro de cómo cambia el brillo con el paso del tiempo, muestra irregularidades que sugieren una forma extremadamente compleja del núcleo, o bien procesos de emisión que varían de maneras que nuestros modelos actuales no pueden reproducir satisfactoriamente. Es como si 3i Atlas estuviera jugando con nosotros, amigos, revelando pistas aquí y allá, pero nunca mostrando la imagen completa. Y esa es precisamente la parte frustrante pero también fascinante de todo esto. Cada vez que pensamos que estamos cerca de una respuesta definitiva, aparece un nuevo dato que lo complica todo. ¿Llegaremos alguna vez a comprenderlo por completo? Eso es lo que todos nos preguntamos cada noche mirando las estrellas. Existe una posibilidad muy real de que 3i Atlas se aleje hacia el espacio interestelar, dejándonos con más interrogantes que certezas, exactamente como lo hizo Oumuamua antes que él. Los objetos interestelares no permanecen mucho tiempo en nuestro vecindario cósmico. Atraviesan el sistema solar como visitantes fugaces, visibles durante unos pocos meses, o quizás algunos años antes de desaparecer para siempre en la oscuridad infinita del espacio entre las estrellas. Oumuamua estuvo visible durante apenas unas pocas semanas antes de volverse demasiado tenue para ser estudiado con cualquier instrumento terrestre o espacial. 3i Atlas, afortunadamente, es más brillante y muestra una actividad mucho más intensa, lo que nos proporciona una ventana de observación considerablemente más larga. Pero incluso con esa ventaja, el tiempo disponible no durará eternamente. Eventualmente, el cometa se alejará demasiado de nosotros. Su luz se desvanecerá hasta convertirse en un punto indistinguible del fondo estelar, y nos quedaremos únicamente con los datos que hayamos logrado recopilar durante su paso, para bien o para mal, con todas las respuestas que pudimos obtener y todas las preguntas que quedaron sin resolver. Por eso resulta tan importante, tan absolutamente crucial, que aprovechemos esta oportunidad mientras todavía la tenemos. Por eso telescopios como el de la Ciudad de México están trabajando incansablemente, día y noche, para capturar cada detalle posible de este visitante extraordinario, porque todos los involucrados saben que esta podría ser nuestra única oportunidad de estudiar un objeto como este en décadas. Si dejamos pasar esta ventana de observación sin extraer toda la información posible, podríamos tener que esperar años, quizás décadas, tal vez incluso más tiempo, antes de que otro visitante interestelar pase lo suficientemente cerca de nosotros como para ser estudiado con este nivel de detalle. El telescopio de la Ciudad de México, con su capacidad para capturar imágenes de alta resolución y su ubicación estratégica en el hemisferio norte, se ha convertido en un participante clave en esta investigación de alcance verdaderamente global. Las fotografías que ha producido están siendo analizadas por científicos de múltiples países y continentes, contribuyendo a un esfuerzo colaborativo que trasciende todas las fronteras nacionales y políticas. Porque eso es precisamente lo hermoso de la astronomía moderna. No es el dominio exclusivo de un solo país o una sola institución privilegiada. Es un esfuerzo genuinamente humano, compartido por investigadores de todos los rincones del planeta, impulsado por esa curiosidad colectiva que define a nuestra especie desde que los primeros humanos miraron hacia arriba y se preguntaron qué eran esas luces brillantes en el cielo nocturno. Y eso me llena de esperanza, amigos. En un mundo que a menudo parece dividido por diferencias políticas, culturales, religiosas, la ciencia nos recuerda algo fundamental. Todos compartimos las mismas preguntas esenciales. Todos miramos hacia el mismo cielo estrellado. Todos nos preguntamos, ¿qué hay allá afuera en la inmensidad del cosmos? Y cuando trabajamos juntos, cuando compartimos nuestros datos y nuestras ideas libremente, somos capaces de lograr cosas verdaderamente extraordinarias. La relación de 3i Atlas con Júpiter representa otro elemento fascinante de esta historia
que apenas comienza a desarrollarse, no solo en términos de la trayectoria futura del objeto, sino también en términos históricos que revelan patrones intrigantes. Oumuamua, el primer visitante interestelar conocido, también interactuó significativamente con el gigante gaseoso. Utilizó la tremenda gravedad de Júpiter para acelerar su salida del sistema solar, ganando velocidad adicional mediante una maniobra de asistencia gravitacional perfectamente ejecutada. Y ahora, 3I Atlas parece estar siguiendo un camino notablemente similar. 2 visitantes interestelares detectados hasta la fecha, 2 trayectorias que terminan pasando cerca de Júpiter, 2 objetos que desafían nuestras expectativas de formas que presentan paralelismos inquietantes. Probablemente esto sea simplemente una coincidencia estadística sin mayor significado. Júpiter es, después de todo, el planeta más masivo de nuestro sistema solar por un margen enorme. Su influencia gravitacional se extiende por distancias tremendas, afectando las órbitas de innumerables objetos, tanto locales como visitantes. Sería natural esperar que muchos objetos que atraviesan nuestro sistema terminen interactuando con él de una forma u otra, pero hay algo en el patrón observado que resulta profundamente intrigante para quienes estudian estos fenómenos. 2 visitantes de mundos lejanos, 2 encuentros con el mismo planeta gigante, 2 conjuntos de anomalías que desafían las explicaciones convencionales. La mente humana está naturalmente inclinada a buscar patrones, a conectar puntos dispersos, a construir narrativas coherentes a partir de datos fragmentarios. Y a veces esos patrones percibidos son ilusiones, simples coincidencias magnificadas por nuestra tendencia innata a encontrar orden en el caos. Pero otras veces, esos patrones resultan ser las primeras pistas de algo genuinamente significativo, las señales tempranas de un fenómeno real que apenas comenzamos a vislumbrar. A medida que nos aproximamos al encuentro previsto para marzo del año 2026, la anticipación en la comunidad astronómica continúa creciendo de manera palpable. Ese año, 3I Atlas pasará cerca del radio de Hill de Júpiter, y los científicos esperan con ansia que ese encuentro revele información crucial sobre la verdadera naturaleza del objeto. Si el cometa muestra cambios significativos en su actividad durante el sobrevuelo, si desarrolla nuevas colas inesperadas, si experimenta una aceleración adicional que no podamos explicar con fuerzas conocidas, todo eso podría proporcionarnos pistas fundamentales sobre qué lo está impulsando realmente. ¿Habrá sorpresas esperándonos en ese momento? Personalmente, amigos, creo que las habrá. El universo siempre encuentra maneras de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Por otro lado, si el encuentro con Júpiter resulta tranquilo y sin incidentes notables, con el cometa comportándose exactamente como predicen los modelos gravitacionales estándar, eso también nos comunicaría algo importante. Nos indicaría que tal vez, después de todo, estamos observando procesos naturales que simplemente no comprendemos completamente todavía. Fenómenos físicos que requieren nuevas teorías, pero que no trascienden los límites de la naturaleza conocida. Y esa es precisamente la belleza del método científico. No siempre obtenemos las respuestas de manera inmediata. A veces debemos esperar pacientemente, observar con atención sostenida, analizar los datos con rigor meticuloso y estar genuinamente dispuestos a cambiar de opinión cuando la evidencia así lo requiera. La ciencia no es un conjunto de verdades grabadas en piedra. Es un proceso dinámico de descubrimiento continuo, una conversación permanente entre la humanidad y el universo. Hay algo profundamente humano en esta búsqueda incesante de comprensión. Desde que nuestra especie miró por primera vez hacia el cielo nocturno, hace cientos de miles de años, nos hemos preguntado qué hay verdaderamente allá afuera. Hemos creado mitos elaborados para explicar las estrellas. Hemos construido religiones centradas en los cuerpos celestes. Hemos desarrollado teorías científicas
cada vez más sofisticadas para describir los movimientos de los astros. Todo ese esfuerzo, extendido a lo largo de milenios, representa un intento continuo de dar sentido a esas luces brillantes que parpadeaban misteriosamente sobre nuestras cabezas cada noche. Y ahora, miles de años después de aquellos primeros observadores asombrados, tenemos instrumentos capaces de estudiar esas luces con una precisión que nuestros antepasados más visionarios nunca podrían haber imaginado en sus sueños más audaces. Pero las preguntas fundamentales permanecen esencialmente iguales. ¿Qué hay allá afuera en la vastedad infinita? ¿Estamos verdaderamente solos en este cosmos inmenso? ¿Hay otros seres conscientes observando las estrellas desde planetas distantes, preguntándose exactamente las mismas cosas que nosotros nos preguntamos cada noche? 3I Atlas no puede responder todas esas preguntas trascendentales por sí solo, pero nos está proporcionando pistas valiosas. Nos está demostrando que el espacio entre las estrellas no está vacío ni inerte. Hay objetos viajando a través de ese vacío aparente, objetos con historias que se remontan miles de millones de años, objetos que pueden contener información sobre lugares y condiciones que nunca experimentaremos directamente. Y eso, para mí personalmente, es increíblemente emocionante, amigos. Pensar que un trozo de materia formado alrededor de una estrella completamente diferente, en una región de la galaxia que jamás visitaremos, ahora está pasando por nuestro vecindario cósmico para que podamos estudiarlo. Es como recibir una carta de un remitente desconocido en un idioma que apenas comenzamos a descifrar. ¿No les parece extraordinario poder ser testigos de algo así en nuestra vida? A medida que el cometa continúa su travesía inexorable a través de nuestro sistema solar, cada nueva observación añade una capa adicional de complejidad al misterio que lo envuelve. Los astrónomos están documentando variaciones de brillo que no siguen los patrones esperados. Están identificando estructuras finas dentro de las colas que sugieren múltiples fuentes de emisión operando simultáneamente. Están registrando cambios en la anticola que ocurren con una rapidez que resulta difícil de explicar mediante simples efectos de perspectiva orbital. Es como si 3I Atlas estuviera comunicándose con nosotros de alguna manera indirecta, revelando fragmentos de información, pero nunca la imagen completa y coherente que tanto anhelamos. Y esa sensación de estar siempre a un paso de la comprensión total, de tener la respuesta justo fuera del alcance de nuestros dedos extendidos, es lo que mantiene a los científicos trabajando incansablemente noche tras noche. El misterio no es imposible de resolver. Nada en la física conocida sugiere que las anomalías observadas sean inexplicables de manera fundamental. Pero la solución sigue eludiendo a los mejores investigadores del planeta, escondiéndose detrás de cada nueva observación, transformándose con cada nuevo dato incorporado al análisis. Las imágenes provenientes del telescopio de la Ciudad de México continuarán siendo una fuente invaluable de información científica en los meses y años venideros. Los astrónomos mexicanos han demostrado de manera contundente que con los instrumentos adecuados y la dedicación necesaria es perfectamente posible contribuir de manera significativa a los grandes misterios de nuestro tiempo desde cualquier punto del planeta. 3I Atlas es indudablemente uno de esos misterios, un objeto que llegó desde las profundidades insondables del espacio interestelar. Un visitante que se comporta de maneras que desafían nuestras expectativas más sólidas. Un fenómeno que nos está obligando a reconsiderar lo que creíamos saber sobre los cometas, sobre la física del espacio y quizás incluso sobre nuestra propia posición en el vasto tapiz del universo, porque eso es precisamente lo que estos visitantes interestelares nos están comunicando con su sola presencia. Nos están diciendo que el universo es más grande, más extraño, más maravilloso de lo que jamás imaginamos en nuestros momentos más expansivos. Nos están recordando que a pesar de todos nuestros impresionantes avances tecnológicos, a pesar de todos nuestros telescopios sofisticados y nuestras teorías matemáticas elegantes, todavía somos aprendices humildes en la escuela infinita del cosmos. Y cada vez que pensamos que finalmente lo sabemos todo,
Cada vez que la arrogancia intelectual amenaza con instalarse cómodamente en nuestras mentes, aparece algo como 3i Atlas, para recordarnos con gentileza pero firmeza que apenas estamos comenzando a comprender la verdadera naturaleza de la realidad. A lo largo de las próximas semanas y meses, amigos, más datos continuarán llegando de observatorios de todo el mundo. Más análisis serán publicados en revistas científicas. Más investigadores ofrecerán sus interpretaciones de lo que realmente está sucediendo allá arriba. Y con cada nueva pieza de información, el rompecabezas de 3i Atlas se volverá un poco más completo, un poco más claro, un poco más cercano a una respuesta definitiva que tal vez nunca llegue por completo. Es una invitación a recordar que el cosmos es, y siempre será, más extraño y más maravilloso de lo que nuestra mente finita puede concebir completamente. Una invitación a mantener viva esa chispa de asombro infantil que todos llevamos dentro, esa capacidad de maravillarnos ante lo desconocido que nos define como especie curiosa y buscadora. El universo no nos debe explicaciones. No está obligado a ser comprensible, ni simple, ni acogedor para nuestras limitadas capacidades cognitivas. Pero a pesar de eso, sigue revelándonos sus secretos poco a poco, fragmento a fragmento, misterio a misterio. Y cada vez que descubrimos algo nuevo, cada vez que resolvemos un enigma antiguo, solo para encontrar 10 nuevos esperándonos detrás, crecemos un poco más como especie. Nos volvemos un poco más sabios, un poco más humildes, un poco más conscientes de nuestro lugar verdadero en el gran esquema de las cosas. 3i Atlas es solo el último capítulo de una historia que comenzó hace miles de millones de años, cuando la primera estrella encendió su luz en un universo oscuro y vacío. Es un capítulo que continúa escribiéndose en este preciso momento. Mientras usted escucha estas palabras, mientras los telescopios apuntan hacia el cielo, mientras los científicos analizan datos y proponen teorías. Y es un capítulo que seguirá desarrollándose mucho después de que todos nosotros hayamos partido, cuando nuevas generaciones miren hacia las estrellas con ojos frescos y mentes abiertas, preguntándose las mismas cosas que nosotros nos preguntamos hoy, maravillándose ante los mismos misterios que nos mantienen despiertos por las noches. Así que mantengamos nuestros ojos firmemente puestos en el cielo. Sigamos las actualizaciones científicas con atención genuina. Prestemos atención a los nuevos análisis y descubrimientos que surgirán en los próximos meses y años. Y recordemos siempre que en este vasto universo, lleno de estrellas, planetas y objetos misteriosos, que viajan entre ellos, somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Somos exploradores por naturaleza, soñadores por vocación, buscadores eternos de verdades cósmicas que quizás nunca alcanzaremos por completo, pero que jamás dejaremos de perseguir. Y eso, al final del día, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Amigos, antes de despedirme esta noche, quiero pedirles algo desde el corazón. Si esta historia les hizo pensar, aunque sea un poco, si les hizo preguntarse cosas que normalmente no se preguntan, si les hizo sentir esa chispa de asombro cósmico que todos llevamos dentro esperando ser encendida, los invito sinceramente a que se suscriban al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, muchos más misterios del universo que explorar juntos en las noches venideras. Me encantaría genuinamente que me acompañaran en ese viaje de descubrimiento.